No saber manejar adecuadamente nuestras finanzas nos puede causar un gran problema personal, pero además un enorme problema familiar. Según el diario Listing en Estados Unidos, por cada 100 parejas, 80 de ellas se separan por problemas financieros. El día de hoy nos acompaña en este episodio desde España para hablar un poco sobre educación financiera, inversiones y un poco sobre finanzas internacionales, Elizabeth Wakefield. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida al Inversionista y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por invitarme y por estar aquí en esta tarde, pues compartiendo acerca de finanzas e inversiones, que es una de nuestras pasiones, ¿verdad? Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, ya la gente que nos está viendo y escuchando sabrá un poco por tu acento de voz que eres de España. Me contabas un poquito fuera de cámaras que eres de Barcelona, que no vives exactamente en Barcelona, que vives más o menos una hora y media de la ciudad. Antes de empezar la entrevista, cuéntanos un poquito, ¿qué tal Barcelona? ¿Cómo es la ciudad? Un poco para que la gente que en Perú también se dé una idea. Sí, Barcelona para mí, claro, que te voy a decir, es una ciudad magnífica, estupenda, sobre todo también porque es una ciudad que yo creo que está como muy orientada a lo que es, pues, bueno, pues de la inmigración y todo lo que es también, pues, más a la parte más internacional. Es decir, quizás hay otras ciudades más españolas que son más locales, como más regionales, y la verdad es que Barcelona, desde los últimos 30 años en adelante, yo al final hace también mucho tiempo que vivo, bueno, que vivo allí, ¿no? Es decir, yo estuve viviendo durante 22 años de mi vida y luego estuve viviendo por la zona de alrededor de Barcelona y ahí te das cuenta como poco a poco hay muchísimas personas de fuera y sobre todo también mucha, digamos, ¿no? Gente que está ahí pues con esas ganas de poder trabajar y de, pues, de buscarse un poco también, digamos, las oportunidades, y es una ciudad que está como muy abierta, ¿no? Se escucha mucho el inglés, se escucha mucho también pues muchos idiomas, así que es una ciudad pues eso, muy mirada hacia Europa, hacia el mundo, muy globalizada. Así es, así es. ¿Y cómo tú te involucras con el tema de las finanzas? Cuéntame un poquito cómo vienes desarrollándote en este ámbito, que, bueno, te cuento un poco, ¿no? En América Latina, sobre todo en países como Perú, digamos que el tema financiero en empresas, en corporativos, siempre ha estado un poco más ligado a los hombres. En Europa entiendo que es completamente distinto, pero pasa todavía en América Latina que el tema financiero en corporativos está un poco más ligado al sexo masculino, ¿no? Cuéntame un poquito tú cómo te dedicas a este tema de finanzas. Y en efecto, la verdad es que siempre se ha visto más como una profesión más masculina, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llego hasta aquí? Mira, el tema está en que yo cuando era pequeña sí que era como mucho más, digamos, ¿no? Estaba más interesada en todo lo que era la parte más de arte. Yo realmente quería ser diseñadora de interiores y no nada relacionado con las finanzas porque yo era muy mala en los números, en matemáticas y de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás yo creo que también no te lo explican del todo bien. Es decir, cuando tú encuentras una persona que, sea lo que sea, lo que realmente te puede llegar a explicar, te lo explica de una forma tan fácil, tan sencilla y de método A, B y C, como si fuera una receta de cocina, ¿no? Me acuerdo que mi profesora de bachillerato pues nos explicaba las cosas, las matemáticas, así como muy de paso por paso y que no te tenías que saltar ningún paso, entonces ya te vas dando cuenta de la lógica que tiene detrás, ¿no? Y con todo esto, ¿qué pasó? Que cuando yo tenía acerca de unos 17, 18 años, resulta que en plena 2008, ¿vale? Es decir, vamos a poner en contexto porque es muy importante el contexto en cuanto al tema del año. Pues claro, mi padre en pleno 2008 se quedó sin trabajo, es decir, teníamos un momento donde bueno, explotó una de las crisis de recesiones Claro. más importantes del mundo entero, en donde ahí pues quebró también el banco, uno de los bancos más importantes del mundo, Lehman Brothers, y empezó todo lo que es el arrastre de la crisis, ¿no? Y con todo esto pasó de que mi padre, al quedarse sin trabajo y además también sin indemnización, fueron luego 7 años posteriores en donde mi familia y yo estuvimos viviendo pues con muchísima ansiedad económica, muchísimo estrés, porque al final todo está ligado, es decir, todo lo que es el dinero, como tú vives, tu situación económica, financiera, te va a ligar completamente de forma directa a cómo tú vives la vida a nivel más de tranquilidad financiera, más de seguridad, porque al final no es lo mismo que te pasen cosas teniendo dinero en la cuenta o teniendo inversiones o teniendo que el dinero realmente no sea un problema,
a que te pasen cosas y estés ahí con esa ansiedad y esa intranquilidad de no saber cómo gestionar tu vida y que por tanto esto luego te provoque incluso situaciones de, por ejemplo, discusiones con tu pareja o situaciones en donde no puedas permitirte prácticamente nada, ¿no? Y así es donde cuando pasó esto, yo tuvimos 7 años que aunque mi padre pues no encontraba tampoco un trabajo digno, en donde pues empezaron también todas estas contrataciones más de, en lugar de contratos indefinidos, pues contratos temporales, en donde le iban renovando cada 6 meses. Y claro, con todo esto pues causó esa ansiedad en donde yo me hice una promesa a mí misma y dije, mira, puedo tener muchos problemas en la vida, pero el dinero no quiero que sea uno de los problemas. Así que voy a hacer todo lo posible para que justamente el dinero, en lugar de ser un problema y que me limite, al revés, que sea una catapulta para que justamente pueda conseguir todos los sueños y todos los objetivos y metas financieras y me permita vivir como yo realmente quiero vivir. Sí, por supuesto. Ahora, digamos, este tema de educación financiera termina siendo tal vez, ya tú me corregirás si no es así, un privilegio de algunos, porque no todos tienen esta capacidad de poder entender las finanzas y no porque sea un tema intelectual, sino porque lo que bien dices tú, o no te lo explican bien, y entonces no te generan el interés de poder aprenderlo, y en los colegios tampoco es que pues este tema se hable muy seguido. Ahora, vamos a hablar un poco sobre finanzas personales, sobre educación financiera, empezando, tú bien lo dices también, puede generar un conflicto en parejas. Vamos a conversar sobre las familias, por ejemplo. ¿Qué tan importante es que en las familias, tú me dirás, en Europa, en América Latina, en todas partes del mundo, todos los miembros de la familia deben estar involucrados con la situación financiera del hogar? Porque pasa mucho, sobre todo aquí en Perú, pasa mucho que, bueno, los padres aíslan a los hijos de este tema, ¿no? Y dicen, oye, finalmente el tema del dinero lo veo yo como papá o tú como mamá y los chicos no se tienen por qué enterar de esto. Mi punto de vista que es un completo error, ¿no? Pero ya tú nos comentarás con toda tu experiencia, ¿cómo ves tú este tema de que toda la familia se involucre, a pesar de que los chicos, por ser menores, de repente no pueden generar ingresos, pero sí pueden participar de una planificación financiera y tal vez del concepto del ahorro? ¿Cómo ves este tema tú? Sí, yo creo que también, como tú, es un error el hecho de que las familias pues, no quieran compartir, digamos, pues, la situación financiera en casa, básicamente por una mala concepción, que es la de la concepción de que el dinero es un tema tabú, o de que el dinero corrompe, o que el dinero no es importante, cuando no es así. Al final, el dinero es importante desde el momento en que nacemos, sin darnos cuenta, por decisiones de terceros, que son nuestra familia, como a la vez también cuando nos morimos incluso. ¿Por qué? Porque al final luego vamos a tener incluso tal vez problemas a la hora de heredar, en donde vamos a tener que pagar impuestos, al menos en España se pagan muchos impuestos, no sé, ahí en Perú, pero en España por desgracia se pagan muchos impuestos. Entonces, claro, la gestión que tú vayas a hacer el dinero a lo largo de tu vida, pues obviamente te va a afectar, ¿no? Entonces, yo creo que los padres deberían también de poco a poco ir introduciéndolos todo lo que es educación financiera básica a sus hijos de forma incluso pedagógica, evidentemente, pero incluso como si fuera un juego, ¿no? Es decir, que las personas al final estén ya preparadas o medianamente preparadas cuando vayan a empezar a trabajar, porque si no, vamos a empezar de no cobrar absolutamente nada y que quizás pues, nuestros padres pues, nos puedan dar una paga o lo que sea, o quizás no, o que nos realmente pues, sean responsables de absolutamente todo, hasta que luego empiezas a trabajar, nadie te enseña de dinero, empiezas a gestionar una nómina en donde quizás no sabes ni siquiera interpretar tu nómina y luego mucho menos vas a poder tomar buenas decisiones con tu dinero. ¿Por qué? Porque obviamente ni al Estado le interesa, ni tampoco a los medios de comunicación, ni mucho menos tampoco en las noticias o ni tampoco pues, en los colegios, etcétera, no se habla de dinero. Por tanto, es algo básico que te va a afectar el resto de tu vida y que por tanto, pues en algún momento u otro, más bien más pronto que tarde, empieces a entender que el mundo funciona a través del sistema financiero y a través del dinero, absolutamente todo, ¿no? Por lo tanto, ahí yo creo que es importante también hacerles ver a los niños que es importante el hecho de poderse autogestionar o poderse autoplanificar. Yo me acuerdo cuando era pequeña que mis padres me daban una paga semanal en función de las tareas que yo realizaba, ¿no? De ir a buscar el periódico, el pan o tirar la basura y estas cosas, y a mí me daban entonces una paga en donde pues poco a poco iba comprando yo mis propias cosas, ¿no? Es decir, a través del tiempo pues me fueron incrementando esa paga hasta llegar a un punto donde ya no pude negociar más
Eso ya me quedé hasta este límite, en donde ya llegué a los 10 euros a la semana. Lo cual, con esos 10 euros a la semana, pues me tenía que pagar yo mis propias cosas. Entonces, y más cuando mi padre luego, finalmente, ¿no? Después de ciertos años, se quedó sin trabajo, en donde ahí sí que ya fue como, o me espabilo o realmente me espabilo, porque al final era como, si mis padres no pueden, porque no llegan, porque no estamos llegando a final de mes, los ahorros se están cada vez disminuyendo más y hay muchísimas limitaciones, pues, ¿qué puedo hacer yo de mi parte? De qué tipo de trabajos, por ejemplo, azafata de congresos o trabajar también en una zapatería en los veranos o dar pues clases particulares a otros niños, de tal manera que yo empezar a gestionar mi propio dinero, ¿no? Mis ingresos. Y con eso, pues claro, yo tenía unos ciertos gastos, en el sentido, pues yo tenía una motillo donde pues iba a la universidad con esa moto, o por ejemplo, quedadas con mis amigas, o ropa, o lo que sea que fuera, qué tal, y por tanto ahí empecé yo a entender, decir, ostras, si yo no me planifico cuántas clases tengo que dar o qué es lo que tengo que trabajar para conseguir X dinero y que por tanto voy a tener X gastos, entonces es que no voy a poder hacer absolutamente nada. Entonces ahí entendí la gracia y la importancia de tener un buen presupuesto para que de esta manera yo le dijera al dinero a dónde debía de ir en lugar de después, ¿no? El dinero que se fuera por otras partes, por otros sitios y yo no ser consciente de qué hacía con mis propios recursos. Entonces ahí es como extrapolarlo luego a la hora de la verdad, es decir, ya al mundo adulto donde uno trabaja, pues tenemos que tener nuestro propio presupuesto y entonces ya organizarnos de tal manera que podamos llegar a conseguir pues absolutamente todo y tener un equilibrio de vida, también te digo. Sí, por supuesto. Y finalmente todo es una rutina, ¿no? Son hábitos, porque finalmente uno lo que hace de chico, lo que uno va practicando de chico, con estos ingresos pequeños, 10 euros a la semana, en el Perú pues 5 soles diario, 4 soles diario, 10 soles a la semana, te puede ir generando este hábito del ahorro. Y yo quiero justamente tratar contigo este tema porque, a ver, dentro del concepto de finanzas o de educación financiera o finanzas personales en la familia, desde mi perspectiva, se involucran algunos conceptos que son obviamente básicos, pero que además se van desarrollando y los quiero desarrollar contigo, ¿no? Primero el tema del ingreso, obviamente, ¿no? ¿De dónde, cuáles son las fuentes de ingreso? ¿De dónde llega dinero a casa? El ingreso. Luego viene el ahorro, que yo entiendo, muchas personas no lo entienden de manera correcta, ahora lo vamos a tratar. Gasto e inversión. Finalmente, todos estos conceptos, desde mi perspectiva, están ligados. Yo quiero tocar contigo el tema del ahorro y te comparto un concepto que es mío, es muy personal, pero yo entiendo que el ahorro muchas personas lo entienden como un limitante. Es decir, me privo de muchas cosas para poder generar ese ahorro para que en un mañana me pueda servir. Se entiende el ahorro como un limitante. Me privo de muchas cosas. Cuando el ahorro se puede entender como una situación retadora, es decir, yo ahorro el excedente, ¿correcto? Ahorro lo que me sobra, el excedente que tengo de mis ingresos. Pero otra forma de ahorrar es no solamente evitar gastando, sino incrementando mis ingresos. Y a eso es lo que yo le llamo ahorro retador. Es decir, si yo tengo un trabajo que me da por planilla, digamos, no sé, pues, vamos a decirlo así, 500 euros a la semana, me genera 500 euros a la semana, yo puedo ver la opción de tener un trabajo extra o de hacer horas extras o ver la forma de cómo voy a hacer para poder generar mayores ingresos. Yo no sé si este concepto tú lo compartes o de repente sí entiendes que el ahorro es más, limitemos los gastos por completo y tratemos de juntar todo lo que podamos y restringámonos muchas cosas. Yo creo que todo se trata de tener un equilibrio en esta vida. Es decir, yo no soy de las típicas que para conseguir la libertad financiera vas a estar mirando la pared durante 3 años de tu vida y no vas a hacer nada porque creo que al final también estamos aquí para poder también disfrutar de las personas que tenemos a nuestro alrededor, de las actividades que nos permite hacer pues, cuando estamos vivos, ¿no? Entonces sí que es verdad que aquí tienes dos maneras de poder ahorrar. La primera es, evidentemente, pues recortando los gastos y la segunda es aumentando los ingresos. Claro, llega un momento que quizás depende de la situación y depende de las circunstancias, obviamente, pues hay ciertos gastos que ya no los vas a poder recortar, es decir, el alquiler va a ser el alquiler, la factura de la gas, luz, agua, teléfono, pues va a ser lo que es y en la comida pues va a ser también la que es. Entonces, hay ciertas cosas básicas que si tú cobras pues bastante justo, no vas a poder recortar demasiado. Entonces, la pregunta también, al igual que yo me hacía cuando era más pequeña, ¿qué puedo hacer para generar más dinero y no depender de mis padres porque la situación es la que era? Entonces también, ¿qué podemos hacer? ¿Qué habilidades
puedo yo empezar a desarrollar para que justamente pues, sea más atractivo en el mundo laboral. Si esto además también lo junto con tener una buena organización a nivel financiero, a nivel de gestión financiera, entonces ya es muchísimo más, digamos, productivo que no solamente pues, dedicándome a pues, sacrificarme en el día de hoy. Es decir, yo también utilizo una técnica, no sé si por ejemplo esta la conoces, la técnica del 50-20-30, que lo que nos dice, bueno, entonces lo que nos dice es que de todo nuestro ingreso un 50% va a ir a todo lo que son gastos fijos, o sea, gastos que sí o sí vamos a necesitar para nuestra pura supervivencia, lo que decíamos, agua, luz, gas, teléfono, alquiler o hipoteca, etcétera, un 30% a nuestros gastos variables, es decir, ahí sí que va a ir la parte de el ocio, es decir, ahí vamos a poder disfrutar de una buena comida, de una buena cena, de un viaje, de lo que sea, de alguna actividad que me guste y me dé placer, y luego un 20% va a ir a pues, ahorrar o invertir. Pero también va a depender de cada persona, es decir, hay gente que quizás por su limitación es más de cobro justo y también pues bastante, digamos, no poquito, pues entonces quizás pues, el 20% no va a poder ser. Vamos a empezar entonces con ahorrar X cantidad que sea lo más cómodo posible y que al menos sobre todo empezamos a desarrollar ese hábito que es lo más importante, ¿no? Lo que decías tú al principio, desarrollar el hábito va a hacer que poco a poco entonces tu yo del futuro te lo vaya a agradecer. Sí, correcto, correcto. Ahora, vamos por el tema de la inversión. En el sistema financiero, vamos a hablar sobre la banca tradicional. Existen algunos instrumentos, algunos vehículos financieros que nos permiten ahorrar con muy poquita rentabilidad, pero porque son de alguna manera un poco más, menos volátiles que otros instrumentos financieros. Pero que, sobre todo en América Latina, se conocen muy pocos. Por ejemplo, en el sistema financiero tenemos lo que se conoce como fondos mutuos o los ahorros en cuentas que te dan una rentabilidad superior entre el 5, el 4 o 5% de rentabilidad anual. Pero es lo que se conoce normalmente, ¿no? Es lo que está a la mano y es lo que los bancos nos dicen, ok, eso es lo que tenemos para ti. ¿Qué otros instrumentos, qué otras herramientas pueden existir que no necesariamente están vinculados con la banca tradicional, pero que puedan ser atractivos de repente para un inversionista que tenga un excedente de, vamos a decirlo así, 20,000, 30,000 dólares? Tengo 30,000 dólares y quiero ver la opción. No quiero ponerlo en el banco porque el banco me da 4 o 5% anual y en dólares me da muchísimo menos. Quiero ver la forma de invertir en otros lugares que me permitan generar una rentabilidad mayor. Me gusta mucho la pregunta porque al final también hoy en día tenemos la disposición de invertir en muchísimas opciones. Entonces a mí lo que me gusta mucho es dividir y clasificar en categorías estas opciones. Tenemos lo que es el mercado financiero, donde tú, como bien dices, pues está todo lo que es la parte de fondos de inversión o los fondos mutuos que comentas, que al final es lo mismo. Después están también las acciones, los ETFs también. Entonces ahí lo que hacemos es pues, juntar nuestro dinero y invertir en una lista de, por ejemplo, acciones de empresas que pueden llegar a ser las empresas como más conocidas y más importantes del mundo y que van a mover sobre todo el mundo de cara a lo que es, estamos entrando a la era tecnológica. Estamos hablando de, pues que si Apple, que si Microsoft, Tesla, Amazon, todas estas empresas de aquí, ¿no? Que se llaman las siete magníficas, ¿no? En lo que comentábamos. Después también, por otro lado, están lo que se llaman los activos reales, en donde son activos en donde tú vas a tener esa propiedad o vas a poder tocar, son activos más tipo tangible y de esta manera tú vas a tener dos tipologías, que es la tipología de los bienes raíces, los bienes de inmuebles y lo que es después también el oro y los metales preciosos. Entonces ahí vendría siendo otra rama que tú puedes invertir tranquilamente, ya sea a través del mercado financiero, a través de ETFs o ya sea comprándote la propiedad de ese activo real existente, como puede ser un bien inmueble donde sea, o lingotes de oro, o, yo qué sé, o algún cuadro, ¿no? importante de alguna persona que lo compre, bueno, de algún pintor. Y luego, por otro lado, también tenemos después los activos digitales, y aquí estamos ya hablando de todo lo que son criptomonedas, Bitcoin, Ethereum y todo esto. Entonces hay que, sobre todo, diferenciar y entender muy bien, primero, qué potencial de rentabilidad me va a dar cada uno de ellos, qué riesgo voy a asumir y, por tanto, qué porcentaje de mi propia cartera voy a dedicar en cada uno de ellos, según, sobre todo, y a nivel de planificación financiera, esto es súper importante, de mis metas y mis objetivos personales. Es decir, depende de lo que yo quiera, pues hay
muchas inversiones que va a justamente catapultar que yo llegue antes o llegue después. Entonces hay que entender sobre todo muy bien ese tipo de horizonte temporal. No es lo mismo invertir en fondos mutuos para un año, donde realmente a un año vista yo lo que voy a hacer es simplemente especular o tirar una moneda al aire, y si gano, perfecto, y si no gano, pues es que normal, porque no estoy dando ese tiempo como para que realmente se pueda llegar a reproducir. Pero si voy a invertir a 5, 10 años o 15 años, entonces esto ya es otra cosa. Entonces hay que entender muy, muy bien qué, digamos, aspectos o qué factores económicos o de la geopolítica afecta a ese tipo de activo o de inversión. Correcto. Y hay que entender también que la inversión o las inversiones en general tienen un periodo de tiempo considerable, ¿no? Tú lo dices muy bien, o sea, no voy a esperar que en un año tenga yo una rentabilidad considerable, porque eso no, lo más probable es que no, lo más probable es que no suceda. Ahora, ¿cómo entiendes tú el tema justamente en planificación financiera? ¿Cómo se debe más o menos gestionar una cartera de inversión para un inversionista promedio, con una inversión al riesgo moderado? Más o menos, ¿cómo crees que se deba distribuir esta inversión de una persona que quiere iniciar en el tema de las inversiones y que dice, ok, voy a meter, o sea, de mis $30,000, el 40% en un fondo mutuo, el otro 40% en un ETF y de repente por ahí el 20% en un fondo que maneje temas de real estate? ¿Cómo ves tú el tema de la distribución más o menos para un inversionista moderado promedio? Sí, entonces para este tipo de inversionista, por ejemplo, lo que sí que haríamos sería una distribución de un equilibrio en la cartera, en donde pues haya una parte, por ejemplo, un 40-60% en renta variable, que vendría siendo, por ejemplo, acciones de empresas, y ahí dentro de las acciones de empresas también podemos hacer una distribución. Es decir, ahí pues podemos hacer una distribución de pues una exposición a renta variable de todo lo que son empresas americanas, de pues, todas estas empresas más de tipo tecnológico. Por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, del típico S&P 500, donde ahí pues, te recoge las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, ¿no? Después hay otra parte que también no hay que olvidar, justamente, que son los mercados emergentes, en donde ahí, por ejemplo, está empezando a despuntar muchísimo China e India, especialmente por todo lo que es la parte de pues, inversión en innovación, en todo lo que es I+D y en todo lo que es la parte tecnológica. Ahí hay conglomerados muy grandes que cada vez están creciendo más, en donde están apostando muchísimo por todo lo que es la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, y todo esto pues hace que haya muchas oportunidades de mucho crecimiento. Y no solamente esto, sino que además también son regiones en donde cada vez va a haber más demanda, porque hay cada vez más nacimientos. Entonces, cuando tú entiendes que en cuanto al tema de la esperanza de vida cada vez se va acercando, no se va haciendo cada vez más grande, pero sí tenemos poca población ahí, entonces es cuando se está empezando a envejecer la población, y esto va a suponer un problema, que yo creo que es el problema que tiene Europa principalmente, que hay muy poca, digamos, nacimientos debido al alto nivel de coste de vida. En los países emergentes, más estamos hablando más de China e India, hay cada vez más nacimientos, hay muchísima población, y esto hace que esta población cada vez están llegando a lo que es la parte más de clases medias. Es decir, antes, por ejemplo, hace 30 años, habían las clases bajas y las clases altas, y había muy poca, digamos, ¿no? Unión entre estas dos modalidades. Pero ahora cada vez más la gente está entrando más a la parte de clase media, y la clase media al final es un tipo de clase más de tipo trabajadora, pero quizás con unos buenos salarios, que lo que va a hacer, sobre todo lo que va a necesitar, es consumir. Y esto va a hacer que las empresas que estén allí directamente también tengan esta prospección de ventas y de beneficios debido a esa rueda que se crea, ¿no? Entonces hay una pequeña exposición que yo sí que la tendría en los mercados emergentes. Después también tendría una pequeña exposición a todo lo que son pues, el MSCI Europe, que vendría siendo pues, todas las empresas más importantes de Europa, que al final Europa también es un continente en donde hay mucha robustez y hay mucha consolidación y hay empresas muy importantes y muy robustas, ¿no? Pero también pues, una parte quizás en la que es la parte más de real estate, o incluso también una pequeña parte en, por ejemplo, pues en las partes de criptomonedas, Bitcoin, etcétera, sin olvidar también la exposición en oro y metales preciosos, en donde, por ejemplo, pues estaríamos hablando que tal vez entre un 5 y un 10%
pues sí que, o incluso llegar al 15% de exposición en oro, tal y como está yendo todo lo que es la parte económica y geopolítica, que afecta muchísimo a todo lo que es la deuda que tiene Estados Unidos, que esto genera inflación y esto pues hace que sea muy positivo de cara al crecimiento del precio del oro. Entonces yo tendría como una exposición a todas estas, digamos, regiones y a todos estos activos. Correcto. Ahora, yendo por el tema de las inversiones en real estate, que es una inversión bastante interesante y que yo diría que en tiempo de crisis finalmente tiende a ser como que la inversión, está mal dicho, digamos, hablar de seguridad, pero la menos volátil, por decirlo de alguna manera. En tiempos de incertidumbre, en tiempos de crisis, siempre el cemento, el fierro, lo que es tangible, finalmente termina siendo una herramienta importante para los inversionistas, sobre todo para los inversionistas retail, que son aquellos que tienen inversiones pequeñas y que buscan de alguna manera tener algún tipo de seguridad en las inversiones. Con todas estas movidas que han habido desde el 2008 hacia adelante, que han habido crisis inmobiliarias muy fuertes en el mundo y que España ha sido uno de los países más afectados en el mundo, diría yo, ¿cómo ha venido recuperándose el mercado inmobiliario en España? Y la pregunta viene por ese lado, ¿no? ¿Qué tan atractivo es para un inversionista latino, por ejemplo, invertir en propiedades en España? ¿O qué país en Europa se recomienda que tenga mayor rentabilidad con el tema del real estate? Esto es complicado porque al final también todo lo que afecta a lo que es el real estate está directamente ligado a todo lo que es la parte legislativa. Entonces, con eso me explico. Es verdad que hasta prácticamente hace 2 años, la perspectiva de crecimiento del precio por metro cuadrado en España estaba también en crecimiento y lo sigue estando, ¿eh? Quiero decir, todavía no estamos en un momento, al menos en España, de estar pues comparándonos con Londres o con París, por ejemplo, ¿no? Cuyo metro cuadrado es bastante más elevado. Esto es cierto. Por otra parte, también hay que entender que todo lo que es la parte legislativa del gobierno, pues puede llegar a propiciar que cuyas inversiones inmobiliarias vayan creciendo a lo largo del tiempo y por tanto pues facilitar ese movimiento de dinero por parte de los inversores o al revés. Entonces, ahora mismo, ¿vale? En 2025, estamos en un momento de gobierno en donde está también en el punto de mira. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que están legislando muchísimo de tal manera que cada vez está siendo menos atractivo, especialmente por un tema de ocupación, ¿vale? Es decir, aquí en España tenemos un problema de ocupación en donde el Estado tampoco es que ayude demasiado a todo lo que es la parte de desalojar, ¿no? Y que también, por otro lado, hay otras empresas que se dedican quizás, ¿no?, a comprar pisos ocupados, luego negocian con el ocupa porque esto funciona así y luego pues les hacen reformas y luego tienes otra vez pues una rentabilidad de un precio muy bajo y luego a un precio de mercado, ¿no? Entonces hay que entender que donde hay problemas a veces hay soluciones. Pero bueno, entendiéndolo esto de forma pues, genérica, es verdad que uno, tenemos el problema de la ocupación y dos, también tenemos el problema de que cada vez pues están regulando más. ¿Por qué? Porque no hay oferta. Es decir, cuando hay poca oferta de algo y hay mucha demanda, entonces el precio de ese algo se dispara. Y esto es lo que ha ido pasando hasta ahora. Es decir, hay la poca oferta, digamos, de viviendas porque quizás el Estado no construye lo suficiente y esto lo que provoca es que cada vez hay más demanda porque evidentemente cada vez somos más y por tanto, pues esto hace que el precio de, en este caso, la vivienda, pues se haya empezado a disparar desde estos momentos, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que si realmente a mí, yo como inversora desde el Estado, me limita lo que es el precio del alquiler y no me permites pues, actuar como en el precio de mercado, es decir, pues a un nivel más de mercado libre, ¿vale? Entonces me estás regulando y me estás limitando ese precio, quizás a mí ya no me va a resultar tan atractiva ese tipo de inversión. Y esto es lo que realmente está pasando, ¿no? En donde hace relativamente 2 años, diría, pues tú podías alquilar a precio de mercado tal cual. Pero ahora ya no es así. Ahora hay todo lo que son las zonas tensionadas, que la llaman los gobiernos, en cuanto a son zonas donde hay muchísima demanda y por tanto el precio del alquiler está capado, lo cual hace que los inversionistas entonces ya no vean atractiva esa inversión y por tanto, pues entonces lo que van a hacer es deshacerse de estos activos. ¿Por qué? Pues porque no le provoca la rentabilidad que realmente quisieran y por tanto hay que irse a otras
digamos, ¿no? Zonas un poquito más secundarias, no tanto de capitales como Madrid, Barcelona, etcétera, y por tanto a regiones un poquito más apartadas, ¿no? Para que efectivamente pues, no les ocupe o no les afecte tanto, digamos, esa regulación o esta legislación. Por tanto, ahora mismo sí, el gobierno no cambia y no propicia, digamos, ¿no? Este tipo de inversión. Es verdad que España pues cada vez está siendo, no digo imposible, pero sí cada vez más complicado, al menos pues eso de poderse comprar una vivienda de inversión y al menos también está empezando a capar incluso todo lo que es parte de Airbnb y pues todo lo que es la parte más de bueno, pues alquiler vacacional. Ok, y justo por ahí va la siguiente pregunta, ¿no? De repente para nuestros padres, o de repente hasta para nosotros, tener una propiedad, tener una casa para poder vivir propia, era un sueño de nuestros padres de todas maneras, ¿no? Tener la casa propia siempre fue un sueño. Ahora, para los jóvenes que salen recién del colegio y están entrando a una universidad y que ya trabajan, ¿qué tanto es este sueño también de ellos? ¿Qué tanto ellos quieren comprar una casa para poder vivir? ¿O tú crees más que los jóvenes ahora en Europa pues les interesa menos tener un activo para vivir y prefieren alquilar una vivienda y ser de repente pues ciudadanos de mundo y vivir un momento por acá, otro momento por allá? ¿Cómo se va manejando eso en Europa? Sí, yo creo que esto está siendo muy interesante porque al final hace mucho tiempo, ¿no? En la época de nuestros padres siempre tenías pues un trabajo para toda la vida y vivías en el mismo sitio para toda la vida. Y yo creo que hoy en día esto está cambiando y somos más de ciudadanos del mundo, ¿no? Tú lo has dicho, donde vamos a ir pues también, ¿no? Pues, trabajando en otros países, en otras regiones, en donde quizás pues también empiezas y tienes una experiencia laboral y por tanto personal en un país y luego te muedas a otro. Y esto hace que quizás pues hoy en día no sea tan interesante el hecho de comprarse una vivienda. Y no solamente que no sean interesantes, sino que incluso también es bastante, al menos, poco accesible. Y te cuento por qué. Justamente antes del 2019, que es cuando al menos cambió la ley aquí en España, antes no era así. Antes, realmente, antes del 2008, tú podías comprarte una vivienda y el banco te daba el 100% de la hipoteca y no solamente el 100%, sino te daba incluso para irte de vacaciones, para que te puedas hacer las reformas que tú considerases, para que te puedas un coche, o sea, para todo, absolutamente para casi para todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la vivienda siempre subía y por tanto en los bancos, en lugar de tener pues una serie de requisitos hacia quién le iban a dar ese 100% de la hipoteca, pues entonces como la vivienda siempre sube, entonces estaban también actuando un poco como especulación y no tanto como bueno, pues una forma un poquito lógica de que alguien que cobra relativamente poco, ¿no? Quizás pues 1.000 euros al mes, que es bastante poco, no le puedes dar una hipoteca que pague 800 euros al mes, porque es imposible entonces poder vivir. Entonces aquí yo creo que hubo una mala praxis por parte de no solamente los bancos españoles, sino los bancos incluso a nivel de todo el mundo entero, de tal forma que empezó ya a cambiar toda esta situación y que por tanto, al menos en España, cuando tú pides una hipoteca, van a pedirte que tú tengas ahorrados el 20% de ese precio de la vivienda, lo cual te hace sí o sí tener que ahorrar o invertir de tal forma que tú puedas llegar a tener esa entrada de la vivienda por no contar con los impuestos que vas a tener que pagar por primera vez, ¿no? Cuando tú compras una vivienda. Y esto hace que también, además, no solamente por un tema de cambio de hábitos en cuanto a me voy a vivir en otro país, sino que incluso hace que sea muy complicado, al menos por los jóvenes de hoy en día, tener pues quizás entre 30 o 60 o 70.000 euros ahorrados para justamente pues hacer frente a la compra de una primera vivienda. Así es, así es. Elizabeth, ya para ir cerrando la entrevista, hemos hablado de varias cosas ahora. Hemos hablado primero sobre el tema del dinero, ahorros, sobre finanzas personales, finanzas familiares, pasando por un tema más de inversión, real estate, y ahora aprovechando tu experiencia y también, obviamente, tu conocimiento, tanto de España como los países de Europa, vamos a hablar un poquito sobre finanzas internacionales. Y es lo que viene pasando, que yo diría que es más un tema político, más que económico, creería yo, de lo que viene pasando con el presidente Trump, que ha disparado todo el tema a todos los países del mundo con el tema de los aranceles. ¿Qué tanto? Bueno, nuestro país, ni qué decir, ¿no? Somos exportadores a Estados Unidos de muchas cosas. No es nuestro principal destino exportador, pero sí golpea, sobre todo en el tema del agro, que nosotros exportamos mucho tema agrícola hacia Estados Unidos. Pero ¿cómo viene afectando y cuáles son las reacciones de los otros gobiernos del mundo
sobre estas medidas que viene tomando Trump, que repito, más que un tema económico, yo creo que es más un tema político. ¿Cómo lo van manejando ustedes por allá? Sí, efectivamente, es un tema político porque al final, ¿qué pasa? Que lo que decíamos antes, ¿no? De los países emergentes que están creciendo tantísimo y China se está posicionando como poco a poco hacia la primera potencia mundial. Todavía no lo es, pero no le falta nada, ¿no? Sí, ¿Qué pasa? Que esto al final es lo que están viendo desde Estados Unidos, lo ven, y Trump lo que sobre todo pues ha ido diciendo en las campañas electorales es que una de sus prioridades era de lo que es la campaña de America First, es decir, de todo potenciar muchísimo Estados Unidos y de que poco a poco pues vaya siendo todo pues producción desde el propio país, ¿vale? En lugar de pues, externalizarlo, geolocalizarlo en otros países porque sean más barato o lo que sea, pues potenciar muchísimo lo que es la producción en el propio país y así de esta manera pues también que la economía de Estados Unidos pues sea autosuficiente, ¿no? Entonces, claro, para conseguir esto, lo que necesitas sobre todo es traer el interés de ciertas empresas que quizás están deslocalizadas para que vuelva otra vez a Estados Unidos y por tanto también actuar de una forma más proteccionista hacia su propia economía, de tal manera que los propios estadounidenses compren productos de Estados Unidos, ¿no? Esto por un lado. Y después, por otro lado, además también, que esto no hay que olvidarlo, yo creo que es la principal razón, es que Estados Unidos, por desgracia, tiene muchísima deuda. Es decir, Estados Unidos, al igual que muchísimos otros países, gasta más de lo que ingresa, lo cual pues hay también hacia alrededor de unos 38 billones de euros, de dólares, en formato de deuda. Entonces, claro, hay cierta deuda que es a corto plazo y hay otra deuda que es a largo plazo. Ahora también se está viendo que hay muchísima deuda que hay que refinanciar porque hay deuda que hay que devolver en ese corto plazo. De tal manera que, ¿qué es lo que quiere hacer? Lo que quiere hacer, lo que está intentando con este tema de los aranceles es provocar un poquito de movimiento sísmico, digamos, casi, para que justamente la Fed pues actúe de forma que pueda bajar los tipos de interés y con esto entonces refinanciar esa deuda a corto plazo para que los intereses no sean tan elevados y al revés, ¿no? Que puedan llegar a, uno, refinanciar esa deuda a corto plazo a más medio y largo plazo y segundo, que los intereses que realmente se gastan más en intereses que no en el gasto incluso militar, en Estados Unidos estamos hablando, pues esto también pues no les afecte demasiado, ¿no? Y por tanto yo creo que aquí está haciendo una jugada bastante brutal, ¿no? Es decir, hacia los otros países para conseguir estas dos cosas, ¿no? Y que por tanto, pues claro, al final es simplemente una serie de negociaciones, no tenemos que olvidar que Trump pues es un negociador nato y que además también es una persona que ha sido siempre pues una persona de negocios en donde ha tenido pues negocios millonarios y que por tanto pues yo creo sinceramente que es más una actitud y una serie de factores y de actos más para conseguir que la otra postura, ¿vale? Entonces se pueda llegar a pues, darle lo que realmente le interesa. Entonces se está posicionando hacia un punto donde prefiero ir a lo alto para que así de esta manera pues, me pueda llegar a negociar por parte de Europa o por parte de otros países y entonces ya me cedan a lo que realmente a mí me interesa. Pero claro, al final esto estás causando un poquito de dolor, digamos, ¿no? En este corto plazo que a la vez pues si eres inversionista, también te está provocando incluso oportunidades, lo cual no estás viendo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cuando empiezan a bajar las bolsas y todo empieza en negativo y todo empieza a ir con la sangría, digamos, en rojo, ¿qué es lo que hacen? Se salen de la bolsa. ¿Por qué? Por miedo a no saber lo que realmente están haciendo, ¿no? Cuando realmente si tú estás invirtiendo a medio o largo plazo, al final esto es simplemente son oportunidades de compra. ¿Por qué? Porque la bolsa me ha bajado y por tanto si yo quiero comprar más acciones, más títulos de los fondos mutuos o lo que sea, entonces estoy comprando muchísimo más barato que no quizás pues cuando estaba tan elevado, ¿no? Entonces aquí hay esa doble vertiente de justamente haberte formado en finanzas o inversiones lo justo y necesario como para entender que ahora se están generando muchísimas oportunidades de inversión. Pero claro, cuando digo ahora, estoy diciendo hace 2 días, porque precisamente lo que pasó ayer, Sí, que es sí, que Trump dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a darle un poco de tregua de 20 días y claro, todo lo que hizo la bolsa entonces empezó a subir y dijo, un poquito de tranquilidad, no vendría estando mal. sí, 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 y tú lo dices bien, no toda, lo dijiste al inicio de la entrevista, no toda, finalmente toda crisis puede generar una oportunidad y esta es una oportunidad interesante para personas que por lo menos tienen algo de formación financiera.
y por ahí va el tema, ¿no? Y es un poco contradictorio, y yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, es un poco para generar bulla, porque claro, Trump, al ser este empresario tan exitoso, tan adinerado, con amplia fijación en el tema del libre mercado, que ahora nos venga a decir, oye, un ratito, el libre mercado no me interesa mucho y yo quiero que más bien que sea un tema más nacionalista. Esto es un poco contradictorio, pero claro, es parte del juego político que además Trump lo maneja bastante bien. La pregunta iba un poco para ver cómo en España han reaccionado ante esto, ¿no? Porque claro, hay muchos países, sobre todo China, que también le ha reaccionado con también subida de aranceles, pero España, ¿cómo ha reaccionado a esto o simplemente prefieren no meterse en el juego? No ha tenido una reacción tan, digamos, insistente o tan, digamos, ¿no? Pues bastante que le haya afectado demasiado, ¿no? A lo que es la economía española, porque sí que es verdad que todo lo que son las empresas más importantes en España, que vendrían siendo las empresas que recoge el índice IBEX 35, que son las 35 empresas más importantes de España, entre ellas hay muchas empresas que dan servicios a la propia España. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de empresas más de tipo gas o de pues gasolina, ¿no? De Repsol, por ejemplo, entonces, o bancos también. Entonces, todo lo que esté pasando en Estados Unidos, a ver, claro, evidentemente afecta a todos los países, a absolutamente todo el mundo, ¿no? Está claro, porque al final es como el país más importante a nivel económico. Pero aún así, no creo que le haya afectado demasiado y sobre todo lo que sí que me ha picado mucho la curiosidad y creo que ha sido esta mañana que he visto que justamente una noticia nos decía que el presidente en España estaba también pues haciendo algún tipo de bueno, pues, reuniones en India. Entonces yo creo que ahí también está intentando ver otras opciones para no depender única y exclusivamente del socio capitalista nato. Claro, y finalmente todos van a empezar a mover un poco las piezas políticas para que de alguna manera frenen un poquito este tema. Elizabeth, vamos cerrando la entrevista y esta es una última secuencia que tenemos nosotros que se llama Pimponeando con Lúdica. Lúdica, te cuento que es la primera escuela de negocios y educación financiera del Perú, dirigida a niños y adolescentes en etapa escolar. Yo te voy a decir una palabrita, por ejemplo, ¿no? Dinero, y tú me vas a decir lo primero que se te ocurra, o si quieres desarrollar un poco el concepto, no hay problema. Pero tal vez lo primero que se te ocurra y me lo dices. ¿Te parece? Parece. Listo, empezamos. Son solamente 5, ¿ok? Empezamos. Inversión, Oportunidad. finanzas personales, Necesario. planificación financiera, Importantísimo. dinero, Libertad. España. Casa. Elizabeth, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda esta conversación. Hemos pasado desde hablar desde finanzas personales hasta hablar sobre un poco de finanzas internacionales, lo cual nos gusta mucho a nosotros y estamos muy agradecidos tanto por tu tiempo y por la oportunidad de conocerte y seguramente la gente que nos ve acá en Perú y en otros países seguramente también te va a empezar a conocer. Elizabeth, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer enorme y para cuando tú quieras podemos seguir esta conversación tan interesante. Perfecto, hasta la próxima. Gracias. Estuvo con nosotros en este episodio Elizabeth Wakefield, especialista en educación financiera e inversiones, fundadora de Independencia Financiera School y escritora del libro Finanzas Conscientes. Nos vemos en un próximo episodio.